Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros. Y hoy quiero hablaros de villanos de Disney porque de verdad siento una fascinación por ellos que es que no me podía callar más, y yo creo que muchos de vosotros también. Está muy relacionado con el tema de los cuentos de hadas, pero sobre todo con cómo la sociedad y el momento han ido cambiando ese personaje que es el malo de las películas. Me hubiera gustado a lo mejor hacer un vídeo entero sobre villanos como hice el de las princesas, pero es que me iba a quedar corto porque hay muchos temas, hay mucha enjundia, muchas cosas que contar, y he decidido dividirlo en diferentes vídeos según los personajes que sean. ¡Ojo ahí! Hay muchos villanos de Disney, ya lo sé, o sea, si nos ponemos a hablar de ellos, tendría que hablar desde los malos de Robin Hood hasta los malos de otras películas como Tarón y el Caldero Mágico, pero he decidido centrarme en las figuras principales, las que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de villanos de Disney, porque definen muy bien esa evolución dentro de la factoría Disney. Algo bastante evidente es cómo la evolución de este personaje villano o villana que aparece en las películas de Disney ha ido cambiando de importancia según el momento de la historia, ¿no? Por ejemplo, al principio, estos villanos, más bien estas villanas, eran quienes movían completamente la trama de la película, mientras que en las películas finales, tipo Frozen 2 o Vaiana, no aparecen casi los malos, no son importantes, no es algo tangible, no es alguien a quien tengas que destruir o a quien tengas que matar, sino que son conceptos que ayudan al personaje a evolucionar, a crecer y a conocerse mejor. Como me gusta a mí ponerme un poco así de académico, ¿no? Cuando hablo de estas cosas, cuando a mí lo que más me importa de todo esto es el mamarracheo de estos personajes, porque vaya telita con ellos. Y buscando artículos y reportajes sobre el tema de los villanos de Disney, me encontré con una cita de G.K. Chesterton que decía: la verdadera utilidad de los cuentos de hadas no consiste en avisar a los niños que existen los dragones, sino en enseñarles que esos dragones pueden ser vencidos, que es una frase que hemos leído en muchos lugares y es muy necesaria. Pero es que esas adaptaciones de cuentos de hadas que estaban clarísimamente dirigidas a niños van cambiando con los tiempos, cuando la factoría decide que tiene que llegar a todo el mundo, a padres, a niños, a los tíos, al abuelo que se acerca con ellos, a la novia que quiere ir con el chico, al chico que quiere ir con el novio, a todo el mundo. Es ahí cuando el malo no tiene que ser tan obvio y empiezan a aparecer otros conceptos y otras tramas que no giran en torno a la dualidad entre el bien y el mal. Y quedaos con esta idea para cuando os hable luego de Lady Tremaine, que es la madrastra de Cenicienta. Y es que de la primera villana de la que voy a hablaros es de la malvada bruja de Blancanieves. Fue la primera película, el primer clásico que hizo Disney, y este es un personaje que desde el principio se presenta de una manera clarísima como la más mala de todo el reino. O sea, esas pinturas, esa oscuridad, ese lugar donde ella vive, donde ella estudia sus libros de hechicería, ¿no? Al espectador le queda clarísimo que esa señora es más mala que la tina, y de hecho la ponen en contraposición con Blancanieves, que es servil, dulce, amable, cariñosa, que habla con todos los pajarillos y, como os comentaba, no hace absolutamente nada. O sea, ella realmente es y ya está, punto, es, fin. Blancanieves es agradable, es una buena tía, está ahí y todo lo que le viene ella pues lo sortea como puede. Es evidente que en las historias de las primeras princesas las protagonistas son las malas de turno, porque es que esas son las que hacen todo, las que cambian, las que mejoran, las que evolucionan, porque las otras se quedan igual que como empezaron. O sea, tal cual estaban al principio, al final les ponen una coronita, les ponen a un muchacho, les montan en un corcel, le dicen ala, y fueron felices para siempre. Pero las villanas remueven cielo y tierra para conseguir cualquier cosa, y eso las hace personajes muy interesantes que por eso se quedan tan claramente en la memoria de todos nosotros. Y dicho esto, me voy a meter con un tema bastante importante que lo mismo alguno ya me viene tipo energúmeno a hablar al vídeo, y es el feminismo. Y es que esta película surgió entre la primera y la segunda ola de feminismo. Analicemos con calma a estos dos personajes, el de Blancanieves por un lado, que es dulce, que es agradable, que es sumisa, que enseguida se pone a limpiar y a fregar y lo hace encantada y cantando, y es la mujer perfecta para cuando este hombre en el sueño americano llegue a casa y se encuentre con esa mujercita tan genial que ha cuidado de los niños, que ha hecho la cama, que ha hecho la comida, que le está esperando con un puro. Y en el otro lado, a esta mujer que ha dejado morir al marido, que está sola, que no está pensando en volver a casarse, que además por la colección de libros que tiene es una mujer que ha estudiado mucho y sabe mucho, que es independiente y que además tiene muchísimo poder. Pero, ojo, cuidado, a pesar de todas estas características, esta bruja poderosa necesita la aprobación de un hombre para sentirse completa, feliz y a gusto consigo misma. Y diréis, ¿qué hombre es este? Pues el que está dentro de un espejo, amiga. ¿Te has dado cuenta de que el bicho que hay dentro de su espejo, espejito mágico,
es un hombre, y que ese hombre con esa voz grave es quien le dice: tú no eres tan guapa como te crees, y ella dice: pues es verdad, tienes toda la razón, la guapa es la otra, la jovencita, la simpática, la dulce, la que le habla a los pajarillos, y la otra dice: Dios mío, tienes toda la razón. O sea que es que a pesar de todo ese gran poder, esa bruja sigue necesitando que ese hombre apruebe su forma de ser, y cuando no lo hace es cuando ella se pone de los nervios. Y os diré más, este personaje es tan unidimensional que no se explica absolutamente nada de por qué tiene tanto odio a Blancanieves, más allá de que, bueno, chiquilla, pues es joven, pues ya, ¿y qué le vamos a hacer, sabes? Pues haber nacido más tarde, yo qué sé. Y de hecho, lo que están haciendo las películas de Disney actuales, que ya hablaremos de eso más adelante, es reconstruir esos personajes con más dimensiones y explicar por qué son malas o por qué no son tan malas como creemos. Y alguno me dirá, y tiene razón, esta película está basada en un cuento de hadas, la mala tampoco tenía nombre del cuento de hadas, bueno, no sé si habéis fijado, pero esta mala no tiene ni nombre, esta es la malvada bruja de Blancanieves o la madrastra de Blancanieves, nada más. El resto de los personajes femeninos después malvados sí que tienen nombre, pero esta no. Y yo le respondería, porque yo me lo he preguntado a mí mismo, lo mismo podían haber hecho ese cambio, lo mismo podían haberle dado esa dimensión mayor a ese personaje, pero no quisieron, es la realidad. Ahora sí que quieren hacerlo y tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo y me parece maravilloso, pero en su momento pudieron adaptar la historia de una manera distinta, igual que se tomaron otras licencias y no lo hicieron. Que una cosita antes de seguir, que lo mismo hay que explicarlo, esto no rebaja en absoluto la maravilla que supone como película y evolución en el cine de animación Blancanieves y el paso tan inmenso que dio Walt Disney como productora. O sea, eso queda aparte, estamos analizando personajes, ¿vale? No por si hay alguna duda, digo. Pensad que esta película surge muy poquitos años después de la Gran Depresión que sumió a Estados Unidos en una catástrofe económica y social de la que tardaron mucho en recuperarse. Entonces, cuando tú ves a este personaje de Blancanieves, también tienes que pensar, jolines, esta chica que es la heroína no para de trabajar, no para de currar, no para de esforzarse, le vienen golpes por todos lados, pero ella ¿qué hace? Ella sigue, ella avanza, ella sigue luchando porque al final ¿qué alcanza? El sueño americano. Consigue ese príncipe y consigue ese caballo y ese palacio y ese amor, y la malvada bruja acaba despeñada por una montaña, pero ella está en lo más alto. ¿Por qué? Porque ha sido buena y ha sido obediente, ha sido fiel a sí misma y entonces le ha salido todo bien. Entonces ese mensaje va calando en las generaciones más pequeñas, pero también la de los padres que están viendo esa peli y que han sufrido toda esa crisis tan grande y de la que ya se están empezando a recuperar, pero aún queda un tiempo. ¿Y qué pasaba con el papel de la mujer durante esa época? Pues algo muy evidente, y es que querían que las mujeres se mantuvieran en casa y aprendieran a hacer labores, cuidar de los niños, limpiar, lavar, cocinar, cuidar del marido, etcétera, etcétera. Mientras que todos los aspectos relacionados con lo académico quedaban apartados o quedaban para algunas frikis que querían saltarse un poco la norma y que no estaban nada bien visto. Y algo muy significativo que está muy relacionado con el personaje de la villana de la película es el tipo de hombre que aparece a lo largo del film. Esto lo he leído en una teoría de un académico que ha estudiado el tema antes que yo, obviamente, y mucho mejor, que se llama Paul Wells, que me ha dejado loco. El primer tipo de hombre es el que ya os he mencionado, el esclavo en el espejo. Ese hombre que está completamente sometido a la mujer, que hace todo lo que ella le pide, que no tiene ningún tipo de control sobre su vida porque la mujer le tiene controlado. Luego está el siguiente, que es el cazador. Ese hombre que lo que hace es estar bajo las órdenes de la bruja, pero que al final se rebela contra ella, se rebela contra la mujer y dice: no, yo no te necesito a ti, yo tengo mis propios principios y esos son los que hacen que salve a Blancanieves. Y luego está el tercer tipo de hombre, que es el enanito, que vive tranquilamente, trabaja y suda y se cansa y trae el pan a la mesa, mientras que ella lo que hace es servirle. Y luego, por último, está ese cuarto hombre, que es el príncipe, que es quien se enfrenta a la bruja, quien le dice: tú te has pasado de la raya, contigo voy a acabar. Y así termina, pues, casándose con Blancanieves. Que es muy fuerte, que no son rayaduras de cabeza, que es que en cuanto lo analizas es que encaja el patrón perfectamente. Y así nos plantamos en 1950, por el camino han salido otras películas de las que no voy a hablar, tipo Pinocho, o tipo Dumbo, o Bambi, ¿vale? Pero nos plantamos ya en 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, que esto es muy fuerte, o sea, entre Blancanieves y la Cenicienta pasó una guerra mundial, y en la cual nos encontramos con una malvada madrastra, que esta vez sí que tiene nombre, aunque se pronuncia muy pocas veces, que es Lady Tremaine, y que desde el principio nos queda clarísimo que también es más mala que la tina.
asesina, o sea, aquí tampoco hay ninguna duda. Tiene dos hijas amargadas, que son insoportables y que le hacen la vida imposible a Cenicienta, que lo único que quiere es ser feliz, es estar tranquila, es llorar la muerte de su padre y luego intentar salir adelante, pero no la dejan. Y si nos quedásemos con este personaje en la versión de Disney de animación de 1950, habría muy poco más que decir. Pero el live action que dirigió Kenneth Branagh, y que de hecho fue el primero de toda esta larga ristra de live actions que han aparecido después, no solo mantiene el personaje de la villana íntegro a como se dibujó en 1950, no como ha pasado pues con Maléfica por ejemplo, sino que además le da cierta profundidad, cierta dimensión a ese personaje. Así tenemos esa conversación entre ella y Cenicienta en la cual se deja entrever la historia que lleva arrastrando la pobre Lady Tremaine, ¿no? Que ya estaba casada con un hombre, tuvo dos hijas, el hombre murió y ella se quedó sin nadie y además con dos niñas que a ver cómo salían adelante. Entonces lo primero que hizo fue buscar un marido con dinero y se encuentra con este marido, pero este marido quiere mucho más a su hija, porque acaba de morir su mujer, que a la mujer con la que está. Entonces los celos son lo que le llevan a la señora esta a llevar ahí la rabia para querer destruirla. Y además en una entrevista que he leído sobre este tema, se ve como en la película lo que es cruel. Esta mujer es cruel, quiere hacerle todo el daño posible a Cenicienta. Y aquí reside la idea de lo que os comentaba al principio del vídeo sobre cómo los cuentos de hadas están hechos para que el niño sepa que los dragones se pueden vencer. Porque los dragones que se dibujan en esta película y en otras que vinieron después son dragones metafóricos, no hablan de la maldad, sino de algo que se puede llegar a corregir. Y el hecho de que se pueda llegar a corregir le da esperanzas al niño, porque no es una maldad absoluta, sino que si estuviese en otras circunstancias, si se hubieran cruzado en su vida otras personas, ese villano o villana no sería tan malo. Entonces este concepto es el del nuevo dragón. Y así nos plantamos en La Bella Durmiente, que a pesar del éxito que ha tenido evidentemente a lo largo de la historia, cuando se estrenó no funcionó tan bien y Disney decidió no volver a acercarse a los cuentos de hadas relacionados con princesas y tal durante mucho tiempo, y de hecho tuvieron que esperar 30 años hasta que se hizo la siguiente peli de princesas, que fue La Sirenita. Y qué bien le sentaron a Disney esos 30 años, porque nos dio con La Sirenita ese personajazo que es Úrsula, del cual ya hablaré con calma en otro vídeo, porque, o sea, es evidente el cambio de era, es evidente el cambio, la evolución que sufrió el estudio. Centrándonos aquí en La Bella Durmiente, muy fuerte que la película que se llama La Bella Durmiente no gira en torno a Aurora, porque vale, Aurora está ahí y como ya dije en el vídeo de las princesas no hace absolutamente nada. De hecho, de toda la película solo aparece en pantalla 20 minutos y de esos 20 minutos he leído que solo tiene 18 frases. ¡Ole ahí! Aquí, ¿quién es la protagonista? Evidentemente, Maléfica, con esos cuernos, esas pinturas, que ya hablaremos de la teoría queer y de Disney porque telita también para cortar. Esa ejemplificación que no haya ninguna duda de que esa es la mala, o sea, si es que tiene unos cuernos de dragón y al final se convierte en un dragón, no hay dudas. Ese morado, ese negro, ese verde que la rodea siempre, colores que muy habitualmente se han relacionado con los malos en las películas anteriores y en las que vendrían después. Pero hay que decir una cosa al respecto de esta película, y es que no necesitamos a Aurora para que sea la heroína de esta historia, cuando las primeras heroínas de la película son las tres hadas madrinas, que son maravillosas, que tienen una energía brutal y unas personalidades cada una muy bien definidas y que salvan a la niña desde el principio. Se encargan de limitar la maldición que le echa Maléfica, la esconden en el bosque, la cuidan, están súper pendientes, pelean con el príncipe al final. O sea, para mí el príncipe es una herramienta más, pues bueno, pues de este sexismo de decir, no, aquí tiene que haber una historia con un príncipe de hadas. Pues muy bien, pero aquí las protagonistas, las heroínas absolutas son Flora, Fauna y Primavera, ya está, ya lo he dicho. Y fijaos, esta película que sale en 1959 está justo al borde del comienzo de la segunda oleada de feminismo que surge durante la década de los 60. Entonces, este personaje vuelve a verse un poco constreñido por la sociedad, ¿no? Queremos a esta princesa dulce, guapa, rubia, preciosa, dulce, que canta y que cuida a todo el mundo. Mientras que, una vez más, la malvada es esta señora que piensa en estudiar, o que piensa en los poderes, o que piensa en generar caos a su alrededor con ese poder que hay que detener, porque, ojo, cuidado, no vaya a tener una mujer cierto poder, mejor que se limite pues a estar ahí controlada. Pero, evidentemente, no es el mismo punto en el que estaba Blancanieves, y por eso aparecen personajes como los de las hadas madrinas. Porque sí, en efecto, en este caso, Maléfica vuelve a no tener ninguna razón para ser mala, en la película original, ya digo, porque total, chica, no te han invitado a un cumpleaños, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Hay alguna razón más? ¿Tenías que estar en ese cumpleaños por alguna razón, en ese bautismo? No. Y en
el fondo tengo que reconocer que estos personajes me gustan, la verdad, son malos per se, tienen una maldad interna, y hay gente que es mala, es que en el mundo hay gente que es mala de narices y que solo quiere hacer el mal. Pero bueno, también me gusta ver versiones en las que se cuenta pues cómo esta en realidad no era tan mala, o cómo Angelina Jolie en el fondo lo que le pasó fue que si le cortaron las alas, que si no sé cuánto, ¿vale? Me gusta también, pero también recuerdo con mucho cariño y mucha emoción estas historias en las que la mala tiene que acabar mal, porque es que vaya lo que nos ha hecho sufrir a todos durante toda la peli, ¿sabéis lo que quiero decir? Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. En el próximo vídeo veré otros tantos villanos y villanas, porque ya empiezan a aparecer villanos masculinos que se quedan ahí en la memoria de todos nosotros. Decidme en los comentarios qué os ha parecido, si os habéis dado cuenta de todas estas cosas y si hay más detalles que a mí se me han olvidado. Y nosotros nos vemos en el próximo videoblog. ¡Hasta luego! Bienvenidos al canal de Javier Ruescas, que os habla de libros y cosas de esas que canta y escribe y su vida os cuenta. Por eso os digo, suscribiros, suscribiros, suscribiros aquí.